Muy buenas tardes a todos los amigos del canal. Hoy vamos a continuar con la reducción de corriente de las tarjetas chinas. En este caso vamos a ver las del tipo TCL. En este caso esta, que es con chasis TP.MS1306.PB775, que utiliza el integrado controlador GB98AERN. Aquí lo podemos ver, este es el integrado controlador. Vamos en un principio a medir la corriente que está tirando, que alimenta los LED, a tomar la medida y vamos a buscar la forma de reducir la corriente para prolongar la vida útil de los LED. Vamos a conectar unas tiras de LED para ver en cuánto está el consumo de los LED y después buscar la forma de reducir la corriente y volver a medir. Estas son las tiras que vamos a utilizar. Aquí ya tenemos separado el cable de retorno, el conector. Vamos a colocar el conector en la tarjeta. Aquí ya lo tenemos colocado en la tarjeta. Vamos a poner el multímetro en la función de amperímetro para medirle el consumo de los LED. Aquí ya colocamos el conector. Las puntas las colocamos en estas pinzas y las tenemos a las tiras LED. Acá ya tenemos el multímetro puesto en la función de amperímetro. Y vamos a darle power a la tarjeta para medir el consumo de los LED. Acá ya tenemos energizada la tarjeta. Vamos a darle power. Dimos power, esperamos que lo demás se encienda. Ya las tiras LED están encendidas. Y vemos que el consumo está en 302 miliamperios. Vamos a apagar nuevamente la tarjeta. Ya apagamos la tarjeta, volvió al estado de standby. Vamos a buscar el integrado controlador para ver por dónde le podemos reducir la corriente. Ese es el datasheet del integrado. Nos vamos a ir a la patilla 6, que es la patilla IZ. Como ven, va a través de dos resistencias, la RB812 y la RB813 van a tierra. Vamos a ver estas dos resistencias que están acá, que vienen a la patilla 6 del integrado. Vamos a medirlas para ver de qué valor son, porque están en paralelo con respecto a tierra. Vamos a tomar la medida de las resistencias. Aquí, como pueden ver, las dos están unidas. .99K. Al estar en paralelo, la otra va a medir igual. 7.99K. En ese caso vamos a eliminar una
para reducir la corriente y volver a tomar la medida a ver en cuánto se redujo la corriente que alimenta los LED. Acá ya eliminamos una de las dos resistencias que estaba en paralelo. Vamos a conectar todo nuevamente para medir la corriente de los LED y ver en cuánto se redujo. Aquí ya tenemos todo nuevamente conectado para hacer la medida. Tenemos la tarjeta en standby. Vamos a tomar la medida. Volvimos a colocar el multímetro en la función de amperímetro y vamos a darle power a la tarjeta para ver en cuánto queda la medida. Ya una vez que le dimos power a la tarjeta, ya pueden observar que con haber eliminado una de las resistencias que estaban en paralelo, la corriente bajó de 302 miliamperios a 151 miliamperios, o sea, se redujo en la mitad con la que se quitó. Si pues diera problemas, se puede bajar un poco más la resistencia que quedó para elevar un poco más la corriente por aquello de que se vaya a producir alguna protección. En este caso pues los LED están encendidos, vamos a dejarlos un rato prendidos porque no tienen disipador, están en la lámina de aluminio y para no irlos a recalentar. Ya tienen un ratito de estar prendidos. Recuerde que si la información les es de utilidad, suscríbase al canal, denle like, compartan la información y esperando que igual que todo les salga bien en sus reparaciones, y les saludo desde Costa Rica, esperando que me ayuden a subir los suscriptores y las vistas del canal. Les agradezco todo lo que me puedan apoyar.